La Academia de la Llengua Asturiana convocó una rueda de prensa por mor de las noticias al rodio de la asignatura de asturiano. A lo primero, la negativa del Ministerio de Educación y Ciencia del desarrollo de la especialidad docente, y per otro lado, la implantación de la Llei Wert en Asturias, lo que implicaría en el bachillerato la reducción, el amenorgamiento de la asignatura de 4 a 1 hora. Tuvimos con la presidenta Ana Cano, que nos hizo estas valoraciones. La competencia que hay con otras lingües, con otras materias, no solo ye que se reduza de 4 horas a 1, sino que compite con toda una riestra de asignaturas, y yo creo que evidentemente eso, bueno, y una situación completamente ya tediosa, y donde yo no se puede justificar que así no se puede defender ni la enseñanza de la lengua ni el futuro de la lengua asturiana. Sí, el tema de la especialidad docente de lengua asturiana y un tema recurrente que la academia, y no solo la academia, porque los sindicatos de enseñanza, etcétera, todos los esfuerzos vencellaes al tema de la educación vienen reclamando desde hace tiempo, y no se puede entender cómo, teniendo titulaciones oficiales que capaciten para el ejercicio de profesiones reguladas por ley, como son las de profesor de enseñanza en primaria y en secundaria, tenemos ese profesorado que tiene esas titulaciones oficiales, están ejerciendo esa profesión porque están ejerciendo como profesores de lengua asturiana, y después no se reconoce la especialidad docente, con lo cual la situación de ese profesorado es una situación muy lamentable y tan totalmente discriminados en relación con el resto del profesorado de las otras materias, ¿no? Si pueda ser, evidentemente, claro que se puede dar la vuelta, porque el tema que tenemos, el problema que tenemos de fondo siempre, y el tema de la cooficialidad, y la academia viene luchando por esa cooficialidad desde que realmente se creó, se fundó, ¿no? Y no pararemos hasta lograrla, y es lo único que en el marco constitucional en el que nos movemos puede garantizar pues un futuro para la lengua. Vamos, estar al margen de esa cuestión yo creo que es simplemente ridículo, y no querer ver las cosas, ¿no? Pero evidentemente, dentro de la situación en la que estamos, al margen de la cooficialidad pueden hacerse muchas cosas que dependen de la voluntad política. Lo que pasa es que cueste mucho más trabajo hacerles, y la xida que cuando no se quieren hacer se pone siempre, y el tema de la falta de oficialidad. Dicho esto, pues podemos tener un gobierno que realmente apueste en serio por esta cuestión, y yo creo que los partidos emergentes deberían de tomar buena nota de este tema y solucionar el tema de la especialidad docente. Yo creo que eso sería un tema que, si se negocia bien con Madrid, que se puede lograr. Y de cómo queda el asturiano en secundaria y en bachillerato, y es responsabilidad exclusiva del gobierno del Principado de Asturias. La posición de la academia es que no puede quedar de ninguna de las maneras per baixo de la situación que tiene la lengua asturiana en primaria, que es optativa con cultura asturiana. Y en secundaria y en bachillerato no solo es optativa con toda una riestra de asignaturas, sino que además en el bachillerato, pues las 4 horas que había, o las 4 sesiones semanales, quedan reducidas a una, que es completamente ridículo y irrisorio, risible. Tenemos una entrevista solicitada por Podemos, vamos a tenerla probablemente en esta semana, y yo estoy convencida de que si realmente Podemos quiere ser un partido de largo recorrido en Asturias, no y queda otra que partir o que llevar en el programa electoral el tema de la cooficialidad. Yo creo que no hay otra salida, y desde yo difícil lo van a tener si esto no lo tienen claro. Vamos, por lo menos a medio plazo. Yo no digo que ahora mismo, sí. Ese es el problema, y es que si nosotros no nos moviéramos en un estado de las autonomías, donde las autonomías que tienen lengua propia tienen ese marco, digamos, legal de cooficialidad de la lengua propia en el seu territorio, no tendríamos por qué estar hablando de la cooficialidad. Falaríamos de otras cosas, pero no de la cooficialidad. Lo que pasa es que en el marco legal en el que nos movemos no es posible un futuro para una lengua propia si no es lengua cooficial junto con el castellano en los territorios de implantación. Por lo tanto, yo creo que eso deberían de tenerlo claro.